Buenas noches, doctor Leonel Fernández Reina, honorable señor presidente de la República y presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República. Cuando estudio a Leonel y a Balaguer, si lo saco del mapa político y saco sus periodos de gobierno, la República Dominicana fuera una jungla. Porque aquí, sin ellos, es muy poco lo que se hubiese hecho después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. En eso soy categórico y certero. Al estudiar al doctor Joaquín Balaguer y al doctor Leonel Fernández Reina, desde un principio encontré conexiones. Vivieron en cierta estrechez económica en determinada etapa de su vida, sobre todo niñez y adolescencia, limitaciones. Y ahí estuvo el punto fundamental, puesto que eso definió en parte la naturaleza de su liderazgo, puesto que lo define como personajes humildes y sencillos. La virtud excepcional del liderazgo, como plantea Roosevelt, de la cual carecen la inmensa mayoría de los políticos de estos tiempos. Pero ¿cuáles hechos políticos ayudaron a Leonel Fernández a lograr ese imponerse sin imponerse sobre esos compañeros que de alguna manera lo denostaban porque te ha aparecido aquí, que nunca ha sido ni diputado, nunca ha sido alcalde pedáneo, un intelectual que vive leyendo muchísimo y cosas, o sea, era así la cosa. Pero era así. En Leonel dolió, compañero, esas primarias del 95 dolieron, compañero. Yo pienso que el factor clave fue el control de las emociones. El control de las emociones ha sido el punto para evitar las guerras y para mantener la paz. La inmensa mayoría de los políticos dominicanos han tenido que asumir el error secundario de ser críticos de las acciones de Leonel Fernández, porque él va a una velocidad muy intensa en pensamiento y en acción política, y ahí que él ha logrado la supremacía. ¿Y hasta qué punto, ellos no podrán sí, colocarse a su nivel? ¿Y hasta qué punto, Belarminio, el asunto de que Leonel sea un visionario, que siempre está mirando más allá del bosque, no vea la grama donde está pisando? ¿Y cómo Leonel logra sumar la base social de Bosch y Balaguer y parte de la de Peña Gómez y mantenerla después de 3 periodos de gobierno? Eso es a través de una inteligencia práctica. Es que este hombre tiene la zapata del conocimiento, tanto en las ideologías, en la tecnología, tiene una visión de futuro que la actualiza permanentemente y al mismo tiempo tiene los pies sobre la tierra. Entonces, tú tienes una clase política que quieren adversarlo, quieren acusarlo de teórico, pero la debilidad de ellos es que no dominan teorías y cuando vienen a un medio de comunicación te hablan por pincelada y cuando van a una rueda de prensa leen una notita de prensa y los periodistas tienen que sacarlo corriendo, los asesores, para que los periodistas no se lo coman. No, pero perdóname. Déjame hacer el análisis. Claro. Es para poder responder. A Leonel Fernández, porque perfecto no puede ser. Es para poder responder. Se acostumbró a ese tipo de liderazgo, a un liderazgo que cuando un funcionario se equivoca, públicamente le da su reproche y hasta lo destituye. Entonces Leonel vino con un estilo particular. Entonces Leonel... O sea que no es un defecto. Porque si hubiese sido un defecto, él no hubiese logrado el retorno en el 2004 con un 56 entonces, y en el 2008 perfecto, con un 55. Entonces la conclusión es que no hay nada que reprochar. O sea, tú analizaste el liderazgo de Leonel Fernández, me has contado las luces y no hay una sola cosa que tú como consultor de comunicación y que has leído más de 30 obras sobre ese tema para escribir este libro, me puedes decir, bueno, mira, yo pienso que el presidente podría mejorar en tal o cual cosa. Yo solo hay una parte que es la sincronización entre el liderazgo y su partido. Y en el texto analizo, por ejemplo, después que hicimos la reforma constitucional, que es el acontecimiento más trascendente del siglo XXI dominicano, poco después, los legisladores de su propio partido comenzaron a actuar
de forma totalmente, con criterios opuestos al espíritu concertador que logró Leonel, ese pacto social con dimensión de pacto político. E inclusive trataron de, con una mayoría simple, aprobar medidas, normas que requerían de una mayoría absoluta. Entonces yo pienso que lo que hay que mejorar en el futuro es más bien una comunicación partido líder y que la dirigencia del Leonel PLD... Fernández debe mejorar su comunicación con los otros líderes del PLD. Ellos deben entender que ellos deben entender. Si son ellos que tienen que entender a Leonel, no es un defecto. Lo que pasa es que Leonel ha logrado en 3 ocasiones 2 dígitos de votos que no lo sacan. Sí, pero lo que queremos es, lo que pasa es que una sola sombra. No, es que la sombra... Porque yo soy buena gente, pero hablo demasiado. No, es que la sombra... Bueno, ese es mi defecto. La sombra que le estudien los seguidores de otros líderes o sus adversarios. Pero entonces no si yo identifico alguna sombra en él, tú la callas. No, yo le haces un informe secreto. Trato de sugerirla para que él la mejore. Pero en el libro no. No, porque es un libro sobre las claves de su éxito. Tráeme la cuenta y cámbiame la mujer gorda. Si yo o sea, aquí hay una clase académica que se dedica... O sea, él no ha metido la pata, no hay algo que se pueda mejorar. Él después que se fue Danilo, por ejemplo, se ocupó más del día a día. No hay liderazgo esa crítica, por ejemplo, mejoró su desempeño. Pero entonces, hale la crítica de que cuando estaba con Danilo descuidaba el día a día y se lo dejaba a Danilo, por ejemplo. Es que fue distinto. O sea, la presencia de Danilo en el Palacio Nacional le permitió a Leonel una tranquilidad para desarrollar un pensamiento sistémico e integral. Lo que pasa es que el hecho de tú tener un líder y un gerente a la vez, eso trajo grandes beneficios para la sociedad dominicana. Que esa manera de analizar el personaje Leonel Fernández te va a quitar credibilidad frente a los lectores. Yo creo que aquí hay poca gente más bochista que quien te está hablando. Y siempre lo he dicho públicamente. Ahora, podemos hacer un programa un día sobre Don Juan y yo te voy a decir lo que desde mi óptica eran limitaciones de Don Juan. Entonces, tú decirme que Leonel Fernández es perfecto. No, la perfección no existe y lo digo en la introducción. En este caso parece que sí. No veo en este momento en Leonel Fernández no hay nada que mejorar, ninguna debilidad trascendente que amerite ser objeto de estudio. Porque si tú le encuentras, le haces un informe secreto. Es un líder en rediseño, un hombre que escucha, y tú lo sabes muy bien. Esas son sus luces compartidas y yo se las celebro muchísimas veces. Un hombre que pero dime una diferencia, porque yo también lo quiero mucho. Yo en Leonel Fernández... Pero vamos a buscar cierta objetividad. Partiendo de la ciencia del liderazgo, que ese es un libro enfocado en la teoría de la ciencia del liderazgo, no veo ahora mismo una debilidad importante que amerite de ser objeto de estudio. Bueno, yo quisiera en esta parte del programa hablar un poco de simpatías políticas. Estamos lejos del torneo del 20, pero como quiera se siguen haciendo algunas mediciones. En este caso les voy a mostrar una hecha por el ranking de popularidad, del ranking de popularidad del julio del 17 y la fuente de la Asociación de Comunicación Política de España, donde Danilo Medina lidera las simpatías de los mejores mandatarios latinoamericanos, de los mejor valorados. ¿Qué opinión le merece esto y las simpatías del presidente? Hay varios años, y él tiene varios años, primero tuvo segundo lugar, después primer lugar, o sea, es un privilegio para el país tener un presidente con un nivel tan alto de popularidad, de legitimidad, de confianza y de respeto en todo el continente. Es evidente que el único liderazgo cohesionador de la sociedad que tiene República Dominicana hoy es Danilo Medina. Y en parte Danilo ha sido un punto de inflexión que detuvo el colapso del sistema de partidos. O sea, si Danilo no se hubiese convertido socialmente en lo que es hoy, aquí tuviéramos una crisis muy fuerte en este país. ¿Y qué es Danilo Medina hoy, aún a pesar de todos los escándalos y eso? Esa es una buena pregunta, Jacqueline. En los tiempos del partidismo ideológico y doctrinario, Balaguer, Bosch y Peña Gómez siempre estaban a la par con sus partidos. O sea, Balaguer era el reformismo, Bosch el PLD y Peña el PRD. Después de la salida de los caudillos ilustrados, vino Leonel, que se colocó por encima de los partidos políticos por más de una década. Ahora el único liderazgo que está por encima de su partido, de los partidos, es Danilo Medina Sánchez. O sea, cuando uno hace cualquier medición en el PLD,
el único que prácticamente supera con mucho al PLD es Danilo. Los demás están muy por debajo de la simpatía de su partido, incluyendo a Leonel Fernández. ¿Y a qué obedece Perdón, en el eso? PRM, si tú evalúas, te encuentras que Abinader está por debajo del PRM, Hipólito también está por debajo del PRM. Es una caída de los liderazgos, vamos a ponerlo claro. Los liderazgos están cayendo de una forma estrepitosa. O sea, solo hay un líder en este país que consista a nivel de aprobación por encima del partido al que pertenece, que es Danilo Medina. Okay. Eso no se había visto en la democracia. Pero entonces dominicana. todo parecería que así como se cerró el ciclo de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, se cerró el ciclo de Leonel, Hipólito y Danilo. Pero uno no ve. No, el de Danilo no, nada más queda Danilo. Pero Danilo al tiene, sistema le queda Danilo. Tiene el impedimento constitucional. Con Danilo termina el sistema, el modelo de partido. Pero entonces no se ve el relevo en ninguna de las organizaciones, ni tampoco en los partidos emergentes. Ese es el gran reto y el gran desafío que tenemos como sociedad democrática. Doctor, ¿y qué hace Danilo único en la historia dominicana al tener esta valoración y posicionarse por encima de los demás líderes de los partidos y de su propio partido? Yo pienso que tiene que ver primero con el estilo de hacer política. ¿Cómo es? Lo primero fue la desmitificación del poder, porque es que Danilo llega como sucesor de Leonel, pero Danilo se diferenció de Leonel desde que se sentó ahí. O sea, ya inmediatamente la gente lo vio con un nuevo estilo, con una nueva identidad, un liderazgo y un gobierno más humilde, más sencillo, más conectado y más aterrizado con la realidad social del país. Y con el pueblo. Porque estamos viviendo una crisis del marketing y estamos entrando en la era del neuromarketing político. Entonces Danilo llega justo en ese momento en que la ciudadanía demanda de un liderazgo con escucha activa empática. Porque el liderazgo de la era del marketing es el habla empática. Y hay escucha activa empática en Danilo Exactamente. Medina. Entonces la comunicación de Danilo como presidente de la República, como líder y como ser humano, es más escuchando que hablando. Pero esa escucha activa empática con los sectores, todos los sectores de la sociedad, le ha concitado un nivel de agrado sin precedentes en la historia dominicana. Y ese posicionamiento en el continente tiene que ver primero con agrado, porque para que una gente simpatice contigo, primero tú tienes que caerle bien. Claro. Entonces, su naturaleza, su filosofía de gestión, hizo que le cayera bien a la gente. Entonces, por eso él se coloca por encima de los partidos y en unas elecciones y otras aumenta 2 dígitos de voto, algo que no lo había logrado nadie en un proceso de reelección en este país. Pero la gran verdad es que se ha quedado solo en el escenario. Todos los partidos, quiero puntualizarlo, los líderes de todos los partidos están por debajo de sus partidos, excepto Danilo Medina Sánchez. Y eso no se había visto en este país desde la muerte de Trujillo. Hacer el eje central del proceso democrático dominicano, pero él no salió a eso. Sale a competir con Danilo. Porque si Danilo no se le pone fuerte, Leonel tira al hoyo a Danilo. Porque ese grupo de Leonel salió de Palacio con un plan y una estrategia, como que ellos eran dueños de todo, y Danilo iba a ser un títere que iba a estar ahí, una marioneta para ellos jugar. Y le salió el demonio, como dicen en el sur. Pero todo eso ellos se lo buscaron porque fue falta de sabiduría. Y no fue el política. propio partido que comenzó a sepultarlo. Pero, cuando comenzaron con el tema del déficit Pero fiscal, Ramón, tú sabes que hay un manual, Ramón. Si tú tienes este programa, ¿cuántos años tú tienes aquí, Ramón, este programa? 10. Si en un momento tú dices, sale de aquí, lo justo es que tú te vayas a descansar un tiempo. O sea, cuando una gente tiene un proceso dilatado en el ejercicio del poder, el manual lo que dice es que tiene que ir a un descanso, porque la gente se cansa hasta de verte. Y cuando la gente tenga deseo y se ponga en ti de nuevo y se presente una coyuntura favorable, ahí tú apareces en la plaza pública. Eso era lo que tenía que hacer Leonel Fernández. No salir de ahí y echar pulso como, ¿qué es esto? Es que lo que Si el PLD pierde el poder, van presos. Pero es que lo que salva al PLD hoy no es un pacto de aposento. Porque ese pacto de aposento fue que hizo que todo ese Congreso se quedara igualito.
Ese pacto de aposento fue que repitió con 28 senadurías en el 16. Ese pacto de aposento fue que hizo que miles de dirigentes del PLD salieran durante 2 años a gastar su fortuna, a dejar el forro en la calle, y después se reservaron toda la candidatura y nadie le reembolsó un peso. Nadie ni siquiera le pidió perdón y excusas por el daño que le habían hecho a sus carreras políticas. Es que los partidos ya no pueden seguir siendo manejados de esa forma. Es que Leonel lo que quiere es, él como presidente del PLD y Félix Bautista como secretario de organización, ellos tener el control del proceso, y eso es lo que destruiría al PLD. Entonces, por ejemplo, lo de Leonel uno entiende, porque ya Leonel dio señales que lo que le interesa es mantener poder personal. Pero el trasfondo bailarminio de los partidos de oposición, ¿cuál sería? Que Bueno, es algo que yo me he estado preguntando, porque a esa parte la población no muy la entiende. sencillo, Ana Patricia, los partiditos pequeños, la mayoría son de nombre. Por eso yo digo que hay que esperar enero del año que viene, porque los PLDistas no sueltan el poder muy fácil. Ustedes ven todo ello ahí que pataleando, que si yo qué, Leonel. Toda esa gente se están beneficiando del poder. Todos están recibiendo beneficios del poder. Y los que no tienen los puestos, tienen millones y fortunas, que la quinta generación de ellos no lo gasta. Entonces, cuando un partido pasa por el poder... que los gobiernos del PLD han sido corruptos. El gobierno del PLD ha producido un ascenso socioeconómico en su dirigencia como ningún otro partido de este país. Ay, porque todos nosotros venimos, todos los políticos y académicos de este país, un 99%, venimos de familias pobres, venimos de barrios y de campos. Todos estudiábamos juntos en las universidades. Todos pedíamos bolas, todos andábamos en la guagua. De los que son millonarios. Bueno, pero ascenso a través de la política. Porque una cosa es el ascenso que tú has tenido, no. o que yo el normal, pero no el ascenso estratosférico de miles de millones. Nosotros es 2 pesos, pero claro. Hay gente que tienen cientos y miles de millones de pesos. Hasta en la comunicación hay unos milagros. En la comunicación hay unos milagros económicos que yo no entiendo porque los programas no dan dinero. Porque también aquí hay algo que se llama un bulto público. Cuando pasan por el poder y amasan todo ese dinero, viven permanentemente hablando de que quieren retornar, activando a sus colaboradores para no quedarse solos, pero lo que están echándose aire en la bonanza, en la comodidad y en el confort, son príncipes, los nietos, los bisnietos y todo el mundo. ¿Y tú crees que esa gente va a poner en juego esa seguridad que tiene? Es mentira, el PLD no se divide, y son unos locos los que dicen que Leonel se va a ir, y dice ¿para dónde? Belarminio, vamos a hacer una breve pausa, que esta conversación, como siempre, contigo es interesante. Cuando tú prendes la televisión, tiene los noticiarios más importantes, tiene los periódicos, lo tiene todo. Los domingos a las 5 o las 6 de la tarde, Danilo anda por un pueblo lejano trabajando. En la noche y el lunes es de Danilo, y como controla el lunes en la opinión pública, ya automáticamente controla martes y miércoles. Dime tú, con un presidente tirado al terreno así, ¿quién de su partido va a lograr posicionarse? Ninguno. O sea, eso es algo lógico. Entonces, todos ellos van a salir a abonar el terreno de la reelección, porque Leonel no va a poder resolver lo de la tasa de rechazo que tiene, que está muy alta. No baja el negativismo. Pero sin embargo, la última encuesta Galo lo posiciona bien. Popularidad. Junto a Danilo y junto a Margarita. Él posiciona popularidad, pero no rechazo. Entonces, en un sistema donde hay que ganar 50% más un voto, un candidato que tenga una tasa de rechazo andando por el 50%, es un suicidio. No tiene posibilidad. Mínima, ninguna posibilidad. Es mejor ponerte a ti que nunca ha aspirado y que no tiene rechazo, que un mercadeo puede conectar. Entonces, yo pienso que el propio Leonel sabe eso y su equipo. Ellos están jugando, echando un pulso por la primaria cerrada, porque ellos lo que están apostando es a lo siguiente. Ellos dicen, bueno, si Danilo viene por la reelección, entonces tiene que pactar con nosotros para hacer reelección por reelección de nuevo. Belarminio, la continuidad está divorciada de los y la continuidad del PLD no es más corrupción en el gobierno. Es que esa oposición que está ahí llega y es 1000 veces más corrupción que la que porque puede casos tener como el de la ONSA se dice que están ocurriendo en muchas instituciones. Bueno, lo que yo puedo decir que en este gobierno ha habido menos corrupción que los anteriores, y en este gobierno se han establecido más controles que en todos los gobiernos anteriores.
porque se ha insistido mucho en el control. Lo de la ONSA ha demostrado que, y no, en que este los controles gobierno, fallaron, todo funcionario vinculado a un acto de corrupción lo han quitado, y Danilo no ha dicho que ningún corrupto es hijo legítimo, ni adoptivo, ni él, ni que es vaca sagrada. Todo el mundo lo sabe. Entonces, en materia de transparencia se ha avanzado mucho. Ahora, esos que están del otro lado, ahí hay gente que si llegan, hasta los mosaicos del piso se llevan en 2 días, porque por eso es que no han vuelto al poder, porque se le tiene miedo. Pero mira, pero el problema es que ya se nos acaba el tiempo, es que no hay régimen de consecuencia, no hay un político preso. Bueno, pero hay varios en proceso, pero llegará un momento que deberán caer gordos. Bueno. Eso es lo que la sociedad demanda. La sociedad lo demanda. Bellarmine, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Las conversaciones interesantes, el tiempo pasa volando. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.